darle la bienvenida hoy martes 9 de abril, Día de las Víctimas. Por favor, secretaria, llamar a la lista, por favor. Le damos la bienvenida a la doctora Adriana. Muy buenos días. Angulo Vivero Milton Hugo. Presente. Arcos Benavides Osvaldo. Cuello Baute Alfredo Ape. Gómez Betancur Luis Fernando. Gómez Millán Adriana. Leal Pérez Wilmer. Medina Arteaga Quileo. Presente. Montes de Castro Emeterio José. Muñoz Lopera León Freddy. Patiño Mariles Diego. Presente. Pizarro Rodríguez María José. Presente. Quintero Cardona Esteban. Presente. Raigosa Morales Mónica María. Rodríguez Pinzón Ciro Antonio. Rojano Palacio Karina Estefanía. Rojas Lara Rodrigo Arturo. Valencia Montaño Mónica Liliana. Villalba Marta Patricia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Señor presidente, han contestado a lista 9 honorables representantes, en consecuencia hay quórum deliberatorio. ¿Damos un receso de 5 minutos? Sí. Sí. Compañero. Aló. Damos un receso de 5 minutos para esperar que completemos el quórum. Falta uno nomás y damos inicio. Me dicen que viene subiendo escalera Rodrigo. Ya, Emeterio José. Perfecto. Qué bien, hombre. Montes de Castro Emeterio José. Por favor. Señor presidente, tenemos quórum decisorio. Bueno, secretaria, sírvase a dar lectura al orden del día para la presente sesión. Orden del día para la sesión ordinaria del día martes 9 de abril de 2019, hora 10 a.m. Primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, estudio, discusión y votación en primer debate del siguiente proyecto de ley. Primero, proyecto de ley número 239 de 2018, Cámara, por medio del cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente. Autores, honorables senadores Werner Leor Zambrano Erazo, honorables representantes Carlos Adolfo Ardila Espinosa, Flora Perdomo Andrade, José Luis Correa López, Andrés David Calle Aguas, Ángel María Gaitán Pulido y otras firmas. Ponente, honorable representante Adriana Gómez Millán. Publicación, proyecto de ley Gaceta 945-2018 y ponencia primer debate Gaceta 200 del 2019, anunciado el 3 de abril de 2019. Tercero, negocios sustanciados por la presidencia. Cuarto, lo que propongan los honorables representantes. Ha sido leído el orden del día, señor presidente. Honorables representantes, se pone en consideración el orden del día. Se abre la discusión. Continúa la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. La comisión aprueba el orden del día. Ha sido aprobado el orden del día, señor presidente. Señora secretaria, siguiente punto del orden del día. Segundo, estudio, discusión y votación en primer debate del siguiente proyecto de ley. Proyecto de ley número 239-2018. Cámara, por medio del cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente. Ponente, honorable representante Adriana Gómez Millán. Sírvase a leer la proposición que termina el orden de ponencia, secretaria, por favor. Sí. Señor presidente, informo que se hace presente la honorable representante Mónica Valencia. Proposición.
Bajo las consideraciones expuestas, rendimos ponencia positiva al proyecto de ley número 239 de 2018 Cámara, por medio del cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente, y solicitamos a la Honorable Comisión Sexta Constitucional Permanente de la Cámara de Representantes dar primer debate a la mencionada iniciativa con las modificaciones propuestas. Cordialmente, Adriana Gómez Millán. Ha sido leída la proposición, señor. Honorables representantes, se pone en consideración la proposición con que termina el informe de ponencia. Continúa la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. ¿Aprueba la comisión la proposición? Ya sigue después de la proposición. ¿Ha sido aprobada, doctora Adriana? No. Gracias, presidente. Quisiera entonces contarle a los compañeros, con los buenos días a la mesa directiva y a los miembros de la Comisión Sexta y a los acompañantes, en qué consiste este proyecto de ley y por qué el origen de la proposición positiva que acabamos de votar, para que en el transcurso del debate, como vendríamos a acometer el articulado, pues se tengan muchos más elementos de juicio para cada uno de ellos. Entonces, inicialmente, pues le pedimos la colaboración con la proyección, por favor. Bueno, esta entonces es la ponencia del proyecto de ley 239-2018 de Cámara, por medio del cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente. ¿Cuál es el objetivo de nuestro proyecto? Por favor, le voy a pedir a los compañeros que hagamos un poquito de silencio. Tenemos los antecedentes. A la presentación de la compañera. Bueno, continuamos, compañeros. Vamos a demorarnos 7 minutos. Bueno, en antecedentes, pues aquí está relacionada la radicación, la publicación en Gaceta, la competencia y los autores, como una claridad de que se han dado los pasos previos para que este proyecto sea aprobado en nuestra comisión. Y a continuación, hablamos de los objetivos del proyecto. El objetivo de este proyecto es proteger los derechos de los consumidores, regulando el uso de los canales de atención remota de consumidores, como son las líneas de atención al cliente, conocidos como call center o contact center, y las demás modalidades de telecomunicación similares que se dan entre consumidores y oferentes de bienes y servicios. En la exposición de motivos de este proyecto de ley encontramos que esta sustentación: las tecnologías de comunicación, si bien favorecen ampliamente el comercio y las ventas de bienes y servicios, y se hacen numerosas ventas y transacciones a través de canales electrónicos o telefónicos, tanto vendedores como usuarios se benefician ampliamente con la comodidad de adquirir bienes y servicios sin necesidad de desplazarse aún desde su propia casa. Pero, ¿por qué se presenta este proyecto de ley? Porque se manifiesta que el usuario se encuentra en una posición débil de negociación. El vendedor y comprador no tienen una conversación cara a cara y se adoptan prácticas de mercadeo ventajosas, como cuáles: la venta de productos o garantías extendidas que el cliente en realidad no desea; evitar la desafiliación de los servicios por suscripción, imponiéndole al cliente cargas excesivas o denominadas ordalías, que terminan por aburrirlo, constreñirlo y lo hacen desistir de esa desafiliación; o poner al usuario a interactuar con menús de atención inicial excesivamente largos y complejos, escuchando una tras otra grabaciones sin resolver su inquietud. Y hay otra situación: las nuevas tecnologías de inteligencia artificial en la actualidad son capaces de interactuar con los seres humanos y sostener una conversación entera sin que el usuario se dé cuenta que está hablando con una máquina. También se argumenta entonces continuamos diciendo por qué se encuentra en una posición débil de negociación el usuario. Las empresas hoy en día usan algoritmos que miden datos como los sentimientos del usuario, el comportamiento de su voz, cuántas veces llaman y demás preferencias, y de esta forma
tienen una información privilegiada que les permite anticipar respuestas y manejar situaciones. En la gran mayoría de los casos, el usuario no conoce la identidad de su interlocutor, no sabe si quien lo está llamando pertenece a la empresa o es un tercero, ignora la información personal que ese tercero está manejando del usuario. Si la llamada se cae, debe volver a relatar todo su caso, ignorando si el operador ya la conoce. O sea, volvemos a empezar la llamada cada vez que nos cae una comunicación por call center. La intervención regulatoria en favor de los consumidores, que no pocas veces deben padecer las prácticas desmedidas de las firmas o personas que ofrecen bienes y servicios en el mercado. Eso es lo que pretende este proyecto de ley. Y se argumenta también en una evidencia. Hay quejas por inconformidad en la atención al usuario que solamente para empresas de telecomunicaciones, según datos de la Superintendencia de Industria y Comercio, en el 2016 eran 69.762, en el 2017 161.570, es decir, 2,3 veces incremento de quejas de un año al siguiente. Yo quisiera con esta exposición que todos tuviéramos la tranquilidad de la decisión que estaremos tomando. Por eso aquí en el proyecto de ley se incluyen unos fundamentos normativos, inicialmente la Constitución Política, el artículo 78, que dice que la ley regulará el control de calidad de bienes y servicios ofrecidos y prestados a la comunidad, así como la información que debe suministrarse al público en su comercialización. Y ahí transcribimos absolutamente todo el artículo 78. También el artículo 88 de la misma Constitución manifiesta que la ley regulará las acciones populares para la protección de los derechos e intereses colectivos relacionados con la moral administrativa, el ambiente, la libre competencia y otros. Y también regulará los daños ocasionados a un número plural de personas sin perjuicio de las correspondientes acciones particulares. También como fundamento normativo tenemos el Estatuto del Consumidor, la Ley 1480-2011, que hace el desarrollo de estos preceptos constitucionales que ya hemos citado. El artículo 3 estipula derechos de los consumidores, el derecho a la reclamación, el derecho a ser protegido de cláusulas abusivas en los contratos de adhesión y el derecho a elegir libremente los bienes y servicios que requiera. Por lo tanto, entonces, con estos fundamentos normativos, el presente proyecto de ley lo que busca es entrar en concordancia con estas definiciones y convertirse en una ley especial de protección al consumidor. No pretende derogar o modificar las normas generales que sobre derechos del consumidor se han expedido, sino que desarrolla el acápite específico de los derechos de los usuarios de líneas de atención al cliente. Para esto, entonces, vamos a hacer una breve reseña de qué son los call centers en Colombia. Este sector es bastante importante en la economía colombiana. Entre 2017 y 2018, este sector generó más de 220.000 empleos. Entre 2001 y 2014 se pasó de facturar 104.566 millones de pesos a 2.9 billones de pesos. Son datos tomados de la revista Dinero en diferentes fechas. Continuando con el tema de los call centers en Colombia, también hay una organización que se llama la Asociación Colombiana de Contact Center, donde dan cuenta que bancos, aerolíneas, hoteles y diferentes empresas en general están transformando sus estrategias de negocios apoyados en las nuevas tecnologías con el fin de generar cambios positivos en la satisfacción de sus clientes que ansían mejores experiencias en mercados altamente competitivos y diferenciados. Las marcas se están volviendo más creativas buscando mecanismos efectivos que les permitan conocer individualmente a sus consumidores y escucharles. Entonces, lo que está claro aquí, que nos dice este artículo de la presidenta de la ejecutiva de la Asociación Colombiana de Contact Center, es que hay actualmente millones de datos con el fin de sacar conclusiones que están manejando las compañías para convertirlos en información que les permita tomar decisiones acertadas y hacer transformaciones claves para sus estrategias de negocios. También podemos dar cuenta de qué está pasando con los call centers en Colombia por las noticias de los periódicos. En El Tiempo, el 17 de mayo de 2001, se reseña que los call centers se han convertido a nivel mundial
en una de las herramientas más importantes para las áreas de mercadeo y servicio al cliente de las principales empresas del mundo. ¿Quiénes utilizan este servicio? El sector financiero, el de telecomunicaciones, el de tecnología, el farmacéutico, los seguros, el automotriz y las entidades gubernamentales. Colombia, nuestro país, es un país ideal para recibir llamadas del exterior a través de los call centers por la infraestructura de sus telecomunicaciones en evolución, el nivel académico de la población laboral activa, el manejo del idioma castellano, el que tenemos un acento neutro y el bajo costo de la mano de obra. También en el estudio Los Call Centers y su proyección en Colombia de junio de 2011 por el doctor Federico Diago, manifiesta que los call centers constituyen hoy día modelos de organización empresarial con características muy atractivas para los estudiosos de la evolución económica. En Colombia, cuando se crea la presidencia del doctor Álvaro Uribe, el Ministerio de las TICs, y en el 2001 funciona a plenitud la ya citada Asociación Colombiana de Contact Center, se cita entonces que a partir de ese momento hasta ahora, esa asociación congrega 24 contact centers que tienen presencia a nivel mundial y por lo tanto este sector fue declarado en el año 2010 un sector de clase mundial por el gobierno colombiano. También tenemos otra serie de pronunciamientos de nuestro Estado. El 6 de octubre de 2011 la Corte se pronuncia sobre la constitucionalidad del proyecto de ley de habeas data. El caso de Barranquilla. Desde 1990 hasta 2010, la costa ha recibido 25 premios exportadores de Analdex, 14 por Barranquilla, 7 Cartagena y 4 Santa Marta. Todo esto originado en una gran empresa que se llama Transcom, que ha entrado en el mercado y se ha encargado de abrir las puertas a un nuevo segmento económico, los call centers. Y este premio hace destacar el potencial de Barranquilla y de los puertos colombianos porque solamente allí se generan 1.800 empleos y los servicios se prestan en español, inglés y francés. Se estima que en breve tiempo, en aquella época, en el año 2011, podría llegar a 2.200 los empleos y los proyectos en expansión cada día son mayores. Bueno, también tenemos unas referencias internacionales. El propio Papa le reclamó recientemente y con inusitada vehemencia al sistema de libre mercado por ser cada vez más agobiante e injusto y se pronunció sobre este tema. Y en general, la población cada día es más consciente de que en muchos casos, tras la fachada de la eficiencia y la calidad del servicio, pueden esconderse intereses particulares, que en este caso son intereses comerciales. Ya las personas no son simples mercados. Y entonces pasamos con estos antecedentes al contenido de la iniciativa propuesta. El proyecto consta de 17 artículos que están agrupados en 3 capítulos. Es un proyecto muy corto. El primer capítulo estipula el objeto, que es el que les acabamos de proyectar, definiciones, ámbito de aplicación, regulaciones y demás. Y manifiesta la existencia o la creación de un código único numérico para que se tenga referencia de la reclamación o el caso de cada cliente. En el segundo capítulo están las disposiciones jurisdiccionales y procesales y en el artículo de ese capítulo, el artículo 16, se faculta al consumidor para impetrar acción de protección, haciendo uso de las medidas que contempla el Estatuto del Consumidor. Y en el artículo 3 se llama a la Superintendencia de Industria y Comercio para que adopte sus modelos y proformas para que facilite a esta industria, al consumidor, sin necesidad de abogado, traer sus reclamaciones. Como yo creo que con el ponente de otro proyecto como el doctor Emeterio, como el doctor Osvaldo Arcos, hemos tenido otra serie de proyectos donde se nos habla de que hasta dónde unas determinaciones de proyectos de ley infrinjan o afecten la libertad de mercado o la libre empresa. Entonces trajimos en esta ponencia los antecedentes de otros países con respecto a los call centers,
para que no olvidemos que estamos hablando de un sector determinado como de clase mundial. Entonces, los antecedentes de otros países, podemos ver en Buenos Aires, en la ley 2475 sobre servicios de atención telefónica con operadores para empresas de servicio, ese gobierno incluyó medidas como el deber del operador de identificarse con nombre, apellido y número de identificación, el deber de atender de manera presencial y física las mismas solicitudes que se atienden por vía telefónica y el deber de poner la opción de hablar con una persona natural en el primer menú pregrabado de atención. También en España, la ley 29 del 2009 del 30 de diciembre, por la que se modifica el régimen legal de la competencia desleal, califica de desleal todo comportamiento que resulte objetivamente contrario a las exigencias de la buena fe y específicamente califica como desleal realizar propuestas no deseadas y reiteradas por teléfono, fax, correo electrónico u otros medios de comunicación a distancia, salvo en algunas circunstancias. El empresario profesional determina esta ley que deberá utilizar en estas comunicaciones sistemas que le permitan al consumidor dejar constancia de su oposición a seguir recibiendo propuestas comerciales de dicho empresario profesional. Y el último antecedente que recogimos se da en España en la Ley Tercera del 2014, que introduce modificaciones a la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y específicamente impone estas obligaciones para los call centers. Debe hacerse constar el carácter comercial de la comunicación ante el usuario. Debe precisarse de forma explícita y clara la identidad del empresario responsable de la acción comercial. Las llamadas telefónicas no se realizan antes de las 9 ni después de las 21 horas. En ningún caso se realizan llamadas ni en festivos ni en fines de semana. Para llamadas automatizadas sin ninguna intervención humana se requiere el consentimiento expreso previo del consumidor. El consumidor tiene derecho a no recibir llamadas si ha manifestado eso. El consumidor tiene derecho a ejercitar su derecho a oponerse a recibir ofertas comerciales. Las llamadas deben hacerse desde un número telefónico identificable, nunca desde un número oculto o ficticio. Esto es lo que dice la normatividad internacional. En el proyecto de ley, como ahora vamos a ver artículo por artículo, van a encontrar algunas de estas disposiciones que ya se han tomado a nivel de otros países. Y por eso entonces reiteramos que con estas premisas hemos estudiado a conciencia este proyecto de ley y por eso hemos presentado una ponencia positiva para que sea aprobado. Entonces, con esos argumentos quisiera pues agradecerles a todos que hayan votado favorable la proposición y pedir entonces que si podemos proceder al articulado o lo que determine la mesa directiva. Muchas gracias, señor presidente. Muy bien, representante. Una vez leída el informe de ponencia que ya fue aprobado por la honorable comisión, pasamos al articulado. Son 17 artículos, hay 12 que no presentan ninguna proposición, solo 5. Entonces, esos 12 podemos votarlos en bloque, perfecto. Pero antes de eso, quiero darle la bienvenida al doctor Rodrigo Rojas, al doctor Ape Cuello, al doctor Ciro, al doctor Osvaldo Arcos, al doctor Luis Fernando Gómez y a nuestro amigo Wilmer Leal, quien está cumpliendo años el día de hoy. Deberíamos armarle un parrandón vallenato. Bueno, secretaria, entonces, hay un bocadito con mucho cariño de el amigo Rojas en los cumpleaños de nuestro amigo Wilmer Leal, de Boyacá. Gastronómicas. Imagine. Por favor, secretaria, entonces lea los artículos que no tienen proposiciones, por favor. Sí, señor presidente. Los artículos que no tienen proposición son 12, que son el 1, el segundo, el tercero, el séptimo, octavo, noveno, décimo, 11, 13, 14, 16 y 17. Un total de 12 artículos sin proposiciones, señor presidente. Muy bien. Un segundo.
Tiene la palabra, doctor Ciro. Muchas gracias, señor presidente. De todas maneras, como llegué tarde, si ya resolvió esa inquietud, me disculpa, doctora Adriana. ¿Hay algún concepto de la comisión, de la Superintendencia de Industria y Comercio y de la Comisión de Regulación de Comunicaciones sobre el proyecto de ley? Y si lo tiene, pues ¿en qué sentido va el concepto? Tiene la palabra, representante Adriana. Efectivamente, doctor Ciro, hay una respuesta de la Superintendencia de Industria y Comercio que están en el cuadro comparativo. En el cuadro comparativo podemos ver que hubo una observación al artículo 4, 6 y 9, donde ellos manifestaban que el proyecto de ley incluía algunas calificaciones de malos comportamientos de las empresas, pero que no se incluían cuál era el procedimiento de sanción. Entonces eso se subsanó complementando el artículo 9, colocando las sanciones. Esa fue la observación de ellos, pero básicamente se la quiero leer porque nosotros consideramos que era subsanable. Dice, se menciona que en los artículos 4, 6 y 9 se desprenden prohibiciones propias de un régimen sancionatorio. No obstante, no quedan claras cuáles serían las sanciones o consecuencias de transgredir lo propuesto. Se menciona que existe una mezcla de situaciones propias de un procedimiento administrativo y las de uno jurisdiccional, lo que no contribuye a la adecuada protección de los derechos de los consumidores. Básicamente esa fue la observación. En lo que no estuvimos de acuerdo es en lo que concluye la superintendencia. Dice, por lo anterior se considera inviable la iniciativa. Nosotros consideramos que si no incluía un capítulo la sanción expresa, pues había que incluirla y no echar, digamos, a la borda este proyecto de ley. Gracias, presidente. ¿Alguien más tiene alguna observación? Continuamos con el proceso. Secretaria, entonces nuevamente ponga en consideración los artículos que no tienen ninguna proposición, perdón. Presidente, los artículos que no tienen proposición son el artículo 1, el 2, el 3, el 7, el 8, el 9, el 10, el 11, el 13, el 14, el 16 y el 17. Compañeros, se ponen en consideración estos artículos leídos. ¿Alguna observación, doctor Ciro? ¿Cómo? Tiene la palabra la doctora Adriana. En aras de ser muy estrictos, digamos, rigurosos en el tema, también hay una observación de la SIC respecto al artículo 16, donde la ponencia originalmente decía que la SIC debe adoptar sus formatos para que un consumidor reclamante de algunas situaciones que tengan que ver con los call centers tenga un formato especial. La SIC dice que ellos ya cuentan con formatos y que no hay necesidad de cambiarlos. Nosotros en la ponencia colocamos que será atribución de la superintendencia determinar si adopta o conserva los formatos y con eso zanjamos esa diferencia que nos parece que es mínima. Eso quería complementarle. Gracias, presidente. Continúa la discusión de los artículos leídos. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. ¿La aprueba la comisión los artículos leídos? Continúe, secretaria. Han sido aprobados los artículos leídos, presidente. Iniciemos entonces con los artículos que tienen proposiciones, por favor. Presidente, hay Primero. una proposición de modificación del artículo 4 o el artículo 4 del representante Milton Angulo. Proposición modificatoria. Modifíquese el artículo 4 del proyecto de ley 239/2018 Cámara, por medio de la cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente, el cual quedará así. Artículo 4. Operadores de las líneas de atención al cliente. Sin perjuicio de la posibilidad de usar menús prepagados o automatizados de atención inicial,
pregrabados o automatizados de atención inicial, los operadores de líneas de atención al cliente deberán ser personas y tienen la obligación de identificarse al inicio de la llamada con nombre, apellido y deberán informar el país desde donde atienden en caso de que no lo hagan desde la República de Colombia. Los oferentes de bienes y servicios también podrán usar programas o aplicativos de inteligencia artificial para la atención remota o telefónica de clientes, pero estos no se considerarán como operadores y se deberá informar al usuario o consumidor que no se encuentra interactuando con una persona. También se deberá brindar al consumidor la opción de comunicarse con una persona en cualquier momento de la llamada. Firma el honorable representante Milton Angulo Viveros. Ha sido leída la proposición de modificación del artículo 4, presidente. Puede someterla a consideración y nos informa la ponente que está avalada por ella. Tiene la palabra Marta Villarreal. Villalba, Bueno, honorable representante. gracias, señor presidente. Un cordial saludo para todos. A mí la proposición me parece favorable, pero yo creería que quien atienda o realiza la llamada, el hecho de colocar el país de origen, siendo Colombia en este momento uno de los países apetecidos para el desarrollo de esta gran empresa, limitaría el que se puedan considerar el proceso de desarrollo de esta industria, por darle la denominación. Entonces yo creo que sería suficiente el considerar el tema de que la persona que se identifique con su nombre, porque obviamente un robot difícilmente lo va a hacer, y no establecer el tema del país de origen, porque se supone que eso generaría algunas implicaciones desde todo punto de vista y limitaría la oportunidad que hoy tenemos para el desarrollo de esta industria. O sea, quiero someter a consideración esa observación que realizo, por cuanto diría yo que el tema de establecerlo del país, pues si es una empresa del exterior que oferta y tiene a Colombia como país priorizado para el desarrollo de esta industria, obviamente aquí estaríamos limitando. Tiene la palabra la doctora Adriana. Yo pienso que lo Gómez. que manifiesta la honorable representante Marta Villalba, pues puede ser también medio de protección a nuestro país, para que siendo una industria tan creciente no tengamos los perjuicios propios a nivel mundial de decir si me llaman de Colombia no quiero recibir la llamada, o que eso sea al contrario. Me parece oportuna, y si ustedes lo consideran, pues estaríamos dejando el primer párrafo del articulado solamente con que se identifique la persona que está haciendo la llamada al usuario. Doctor Milton Angulo, tiene la palabra. No sé, era referente a la proposición, ya la coordinadora ponente la avaló y entendía, referente a lo que dice la doctora Marta, es que el proyecto lo que quiere es cuando la persona se identifique y no esté en Colombia, pues sí diga para información casualmente del usuario de qué país está recibiendo la llamada. Entendí que esa era como la finalidad del proyecto, por eso en esta proposición lo dejé tal y cual como el proyecto lo tenía, porque pues miré que era la forma de que el usuario se diera cuenta de qué país estaba generando, era la llamada inicial. No obstante, ya es la comisión que toma la decisión si genera este cambio o no. Doctora Adriana Gómez, tiene la palabra. Claro, respecto a la proposición del honorable representante Milton Angulo, pues tenía como dos casos, ¿no? Doctor Milton, es que el proyecto decía que se identificara la persona que recibía que hacía la llamada desde el call center, dice deberán ser personas naturales, y usted me manifestaba que personas, porque personas naturales puede también ser una empresa que responda a esa denominación.
y la otra parte sí la incluíamos ambos, de incluir el país de origen. Entonces yo pienso que la primera parte del representante Milton es clara, que sea una persona de carne y hueso, un ser humano, quien se identifique, y nos queda la discusión de si es conveniente o no para la industria del país que se identifique desde dónde se realiza la llamada. O sea, para que su proposición está a la mitad, compañero, avalada entonces de acuerdo a la proposición de la doctora Marta. Entonces pasaríamos, presidente, con su venia esa, determinar si es conveniente o no que se identifique al país de origen de la llamada, que pues en las argumentaciones del proyecto de ley se manifiesta que es un derecho que debería tener el consumidor para saber desde dónde está recibiendo la llamada. Esa sería la discusión. Gracias, presidente. Tiene la palabra el doctor Rodrigo Rojas. Gracias, presidente. Yo no sé si es que entendí mal la proposición del doctor Milton, pero yo entiendo que este proyecto solo aplica para Colombia y los únicos que recibirían esa información de llamada de origen serían los colombianos. Entiendo la preocupación de la doctora Marta si esto aplicara para todos para todos quienes reciban una llamada en el exterior, pero entiendo que aplicaría para los usuarios colombianos, ¿no? O estoy errado. Si es para los usuarios colombianos, pues yo no vería el inconveniente en la medida que pues, no anunciarían el origen colombiano a otros países porque no tienen la obligación de hacerlo en otros países, sino nosotros como usuarios colombianos seríamos los que reciban. No sé si es en ese camino la proposición del doctor Milton, porque también se puede interpretar, y creo así lo interpretó la doctora Marta, no sé si estoy equivocado, es que las empresas están obligadas a darle esa información. O sea, a una empresa que esté radicada en Colombia tiene que dar la información, así no se la pregunten en otro país si está llamando desde acá. Si no es un tema solo del usuario en una vía, si no es en dos vías, y también la empresa está obligada a dar esa información si la llamada sale de acá hacia el exterior. Entonces quisiera aclarar que el doctor Milton nos aclarara ese tema, y a la señora ponente, ¿en qué vía quedaría? Si ambos quedarían obligados, tanto el usuario a recibirla, o sea, si es un derecho del usuario colombiano o si es una obligación de la empresa de call center colombiana. Si la obligación es de la empresa de las empresas que están radicadas en Colombia, tiene mucha razón la doctora Marta en ese sentido, porque tendrían la obligación de, si llaman a México, anunciar que lo están llamando desde Colombia. Si le es un derecho del usuario colombiano, pues no habría ningún inconveniente, pues, en la medida que pues, Perdón, veo importante que nuevamente leamos la proposición del honorable representante Milton Angulo. Por favor, secretaria, léela. Proposición modificatoria. Modifíquese el artículo 4 del proyecto de ley 239/2018 Cámara, por medio de la cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente, el cual quedará así. Artículo 4. Operadores de las líneas de atención al cliente, sin perjuicio de la posibilidad de usar menús pregrabados o automatizados de atención inicial, los operadores de líneas de atención al cliente deberán ser personas y tienen la obligación de identificarse al inicio de la llamada con nombre, apellido, y deberán informar el país desde donde atienden en caso de que no lo hagan desde la República de Colombia. Los oferentes de bienes y servicios también podrán usar programas o aplicativos de inteligencia artificial para la atención remota o telefónica de clientes, pero estos no se considerarán como operadores y se deberá informar al usuario consumidor que no se encuentra interactuando con una persona. También se deberá brindar al consumidor la opción de comunicarse con una persona en cualquier momento de la llamada. Firma el honorable representante Milton Angulo. Tiene la palabra la honorable representante Adriana Gómez. Continúa la honorable... ¿No? Bueno, Marta, le cede la palabra honorable representante Marta, por favor. Miren, yo lo que quiero manifestar es mi preocupación al momento de establecer como requisito el establecer la llamada de origen. Se supone, y además que quiero manifestarles que esta es una industria que hoy viene desarrollándose en Colombia de manera
positiva impactando, y lo que aquí se pretende es proteger a los usuarios, pero no proteger al usuario, sino de situaciones complejas que puedan efectuarse. Pero se supone que quien llama va en representación de una empresa determinada. Ahí no se necesita establecer de dónde viene la llamada, porque les quiero decir que Colombia, a empresas colombianas contratan call centers mexicanos para hacer las llamadas respectivas en distintos lugares del país, del mundo, perdón. Entonces, yo lo que creo que hoy el sentido del proyecto es evitar todo ese trastorno que tiene un usuario cuando es llamado, en donde tiene largas esperas, donde es un robot el que se comunica y genera una situación compleja. Muchas veces las llamadas son en horas inoportunas que generan situaciones incómodas. Entonces, lo que aquí se pretende es proteger al usuario, pero la mejor manera de hacerlo no es establecer, porque si nosotros desde ahora iniciamos a comenzar a colocar talanqueras, esto puede ocasionar el que la industria como tal tenga un freno en el país y ya no sea tan atractivo el que Colombia lleguen y lo contraten y se pueda seguir expandiendo y generando los beneficios tanto en el campo laboral como en el tema económico. Aquí nosotros tenemos con este proyecto de ley es buscar la manera de proteger al usuario, pero de todas maneras no podemos afectar esta industria que hoy está generando aspectos positivos en el desarrollo de nuestra economía desde el punto de vista del empleo, al igual que en el tema de los temas económicos. Así que yo sí quisiera, con todo el respeto, que solamente se excluya la parte de que se establezca como un requisito que se diga que se llama el lugar de origen de la llamada, o sea, si es de Colombia o si es del exterior. Representante Rodrigo Rojas tiene la palabra. Continúa el representante Milton. Primero Rodrigo, después Milton termina, por favor. Gracias, presidente. No, en el mismo sentido, la doctora Marta, ya escuchando nuevamente la lectura de la proposición, claramente es una obligación que se le impone a las empresas prestadoras de este servicio. Y tiene mucha razón Marta en afirmar que en los últimos años Colombia se ha convertido en un destino de instalación de este tipo de empresas. Entonces, estableceríamos una obligación que puede ir en perjuicio de ellas y en perjuicio del desarrollo de este tipo de empresas en el país. Entonces, coayudo la proposición de la doctora Marta en el sentido de que de esta proposición presentada por el doctor Milton, si usted lo tiene bien, doctor Milton, sea excluida esa obligación de anunciar el origen de la llamada para que no vayamos a afectar una industria que viene en crecimiento en el país. Doctor Milton, tiene la palabra. Gracias, presidente. Primero quiero aclarar que las modificaciones que hace la proposición son en dos sentidos, ¿sí? Una palabra, dos palabras. Lo que se refiere a la doctora Marta viene del proyecto inicial, o sea que yo no tengo ningún inconveniente porque eso no lo modifiqué, sino que viene del proyecto inicial. Por mí no hay ningún inconveniente, me parece que las intervenciones de Rodrigo y de Marta son pertinentes. Quien debe tomar la decisión es la ponente, porque esa parte no la toca mi proposición, simple y llanamente la traigo como viene en el artículo inicial, señor presidente. O sea que por mí no hay ningún inconveniente, me identifico plenamente, es la ponente que toma la decisión frente a esa decisión. Gracias, presidente. Tiene la palabra el honorable representante Luis Fernando. Muy buenos días para todos. Yo creo que hoy de los mayores generadores de empleo de mi ciudad, de mi departamento, son los call centers. Si nosotros colocamos esa palabra que se tienen que identificar de qué país están llamando, dejarían de contratar a Colombia para que haga este ejercicio. ¿Por qué? Porque si uno está haciendo un cobro, por ejemplo, de Guatemala, dicen que lo están llamando desde Colombia para cobrar en Guatemala, pero la persona no les va a creer. Pues ¿cómo de Colombia me van a llamar a cobrar una factura en Guatemala? ¿O cómo me van a empezar a ofrecer bienes y servicios desde Colombia en un país como México? Entonces yo pienso que eso podría ir en contravía, y hoy los mayores generadores de empleo en ciudades como Manizales son los call centers. Entonces tenemos que poner mucho cuidado en el momento de votar, o sacar el articulito ahí, doctora, para que de pronto no, por hacer bonito, hagamos feo. Bueno, teniendo en cuenta la proposición del honorable representante Milton,
y de las observaciones de la honorable representante Marta y de Rodrigo, le hacemos el ajuste a la proposición y la ponemos en consideración. ¿Les parece bien? Entonces, por favor, nuevamente, secretaria, lea la proposición ajustada. Proposición modificatoria, artículo 4. Operadores de las líneas de atención al cliente, sin perjuicio de la posibilidad de usar menús pregrabados o automatizados de atención inicial, los operadores de líneas de atención al cliente deberán ser personas y tienen la obligación de identificarse al inicio de la llamada con nombre, apellido. Los oferentes de bienes y servicios también podrán usar programas o aplicativos de inteligencia artificial para la atención remota o telefónica de clientes, pero estos no se considerarán como operadores y se deberá informar al usuario o consumidor que no se encuentra interactuando con una persona. También se deberá brindar al consumidor la opción de comunicarse con una persona en cualquier momento de la llamada. Firma el honorable representante Milton Angulo y se adhiere en este caso la representante Marta Villalba y el representante Rodrigo Rojas. En consideración de la proposición leída, continúa la discusión. Anuncio que se va a cerrar. Queda cerrada. Aprueba la comisión la proposición leída. Presidente, ha sido aprobada la proposición de modificación del artículo 4. Continúe con el siguiente artículo, por favor. Proposición modificatoria. Modifíquese el artículo 5 del proyecto de ley 239 de 2018 Cámara, por medio de la cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente, el cual quedará así. Artículo 5. Opciones prioritarias. Los oferentes de bienes y servicios comprendidos por la presente ley que en su línea de atención telefónica tengan menús pregrabados o automatizados, o automáticos de atención inicial, deberán ofrecer al consumidor la opción de hablar con una persona dentro de las opciones del primer menú. En este caso, lo que se modifica, presidente, es que se elimina la palabra natural. Firma el honorable representante Milton Angulo Viveros. Tiene la palabra la honorable representante Adriana. Gracias, presidente. Gómez. En el mismo sentido de la proposición anterior del honorable representante Milton Angulo, es eliminarle el calificativo natural, o sea, persona natural, sino dejar solo persona. Lo que no se oyó en el texto es que la línea de atención telefónica puede ser propia o tercerizada. Sí, esa no se eliminó de la proposición, pero no está señalado aquí, es la eliminación de las dos palabras, pero comparando con el artículo como viene la ponencia, también se está eliminando las palabras propia o tercerizada. Entonces, al respecto, la línea que se habla aquí de atención telefónica propia o tercerizada se da porque en la industria de los call centers también se están asumiendo unas modalidades empresariales que son el call center como tal de propiedad de la empresa, el call center contratado con terceros y hay un call center que se llama out center que tiene que ver con que la empresa coloca el montaje pero opera un tercero. Entonces por eso se refiere aquí a que la línea de atención telefónica puede ser propia o tercerizada para que la obligación no desaparezca al momento de que la empresa asigne esa función de llamar a sus clientes a un tercero o a un intermediario. Esa es la situación. Entonces, sí le pediría que dejara la atención telefónica propia o tercerizada y eliminemos solo la natural. Se pone en consideración la proposición. O sea, le hacemos el ajuste que se solicitó, ¿cierto? No hay ningún inconveniente, doctor Angulo. Perfecto. Entonces, nuevamente lea a la doctora como queda, por favor, para ponerla en aprobación. Artículo 5. Proposición modificatoria. Modifíquese el artículo 5 del proyecto de ley 239 de 2018 Cámara, por medio de la cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente, el cual quedará así. Artículo 5. Opciones prioritarias. Los oferentes de bienes y servicios comprendidos por la presente ley,
que en su línea de atención telefónica propia o tercerizada tengan menús pregrabados o automatizados de atención inicial, deberán ofrecer al consumidor la opción de hablar con una persona dentro de las opciones del primer menú. Ha sido leída la proposición. Presidente, con la compañeros, modificación sugerida por el ponente, puede usted someterlo a consideración. Compañeros, en consideración la proposición leída, ya con el ajuste que se le hizo por parte de algunos compañeros, referente al artículo 5º. Continúa la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. ¿Aprueba la comisión la proposición leída? Ha sido aprobada la proposición que modifica el artículo 5º, presidente. Hace presencia la doctora Mónica Raigosa, presidente de la comisión sexta. Continúe, secretaria, con el artículo. Sí, presidente. Séptimo. Proposición modificatoria del artículo 6. 6. Modifíquese el artículo 6 del proyecto de ley 239 de 2018 Cámara, por medio de la cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente, el cual quedará así. Artículo 6. Opción prioritaria de desafiliación o terminación de contrato. Los oferentes de bienes y servicios por contrato de suscripción o contrato de tracto sucesivo deberá ofrecer al consumidor en el primer menú la atención automática inicial, la opción de hablar con una persona que atienda las solicitudes de desafiliación o terminaciones de contratos que quieran elevar los consumidores. Esto sin dilaciones ni transferencias adicionales de llamadas. Firma el honorable representante Milton Angulo. En este caso se elimina la palabra natural. ¿Hay alguna observación con respecto a la proposición de algún compañero? Tiene aval por parte de la doctora Adriana. Entonces, ponemos en consideración entonces la proposición leída. Continúa la discusión. Anuncio que va a cerrarse. Queda cerrada. Aprueba la comisión la proposición leída. Ha sido aprobada la proposición leída que modifica el artículo 6, presidente. Continúe, secretaria, con el artículo 12. ¿Qué proposiciones tiene? Sí, presidente, tiene una proposición. Bogotá, Distrito Capital, abril 9 de 2019, doctora Mónica María Raigosa Morales, presidenta de la Comisión Sexta, Honorable Cámara de Representantes, Ciudad. En el marco de la discusión y aprobación del proyecto de ley número 239 de 2018 Cámara, por medio de la cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente, me permito presentar la siguiente proposición. Modifíquese el inciso primero del artículo 12 del precitado proyecto de ley, el cual quedará de la siguiente manera. Artículo 12. Acción jurisdiccional de protección al consumidor y sanciones administrativas. El incumplimiento de los artículos 4 al 11 por parte de los oferentes, prestadores u operarios facultará al consumidor para interponer la acción de protección al consumidor de que trata el artículo 56, numeral 3 y subsiguientes del Estatuto del Consumidor, Ley 1480 de 2011, o el procedimiento que lo modifique o llegare a derogarlo. Esto sin necesidad de actuar por intermedio de abogado y con el fin de resarcir los daños económicos que acreditara al usuario, tales como gastos en las reclamaciones o daños emergentes y lucros cesantes, pero sin limitarse a pagos por servicios de suscripción posteriores a la solicitud de desafiliación. Firma la honorable representante Marta Villalba. Ha sido leída la proposición de modificación del artículo 12. Presidente, puede someterlo a consideración. Tiene la palabra la doctora Marta Villalba. Al momento de leer el artículo 12 de este proyecto de ley, nosotros observamos en uno de los apartes del mismo, cuando se establecen, y voy a leer textualmente para que se entienda de mejor manera,
cuál es nuestra proposición. Dice el artículo 12, acción jurisdiccional de protección al consumidor y sanciones administrativas. Y vemos cuando se refiere esto sin necesidad de actuar por intermedio de abogado y con el fin de resarcir los daños económicos que acreditara el usuario, tales como, e inmediatamente pasamos a decir, pero sin limitarse a pagos por servicio. O sea, aquí no se están estableciendo cuáles son las sanciones, por eso nosotros proponemos como gastos en las reclamaciones o daños emergentes y lucros cesantes, pero sin limitarse a pagos por servicios de suscripción posteriores a la solicitud de desafiliación. Nosotros lo que queremos es complementar el artículo porque aquí no se están haciendo ningún tipo de mención a cuáles serían las acciones a las cuales estaríamos nosotros invocando en este artículo. Así que, señora Presidente, la verdad que lo que queremos es nutrir y reorganizar el artículo para que de esta manera pues tengamos un proyecto mucho más acorde a lo que se requiere. Bueno, es una proposición que ya está avalada por la coordinadora ponente, la doctora Marta, por la doctora Adriana Gómez. Entonces, leída la proposición, se pone en consideración, continúa la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, aprueba la comisión la proposición leída. Ha sido aprobada la proposición leída que modifica el artículo 12, presidente. Listo, secretaria, por favor continúe con el artículo 15. Proposición modificatoria. Modifíquese el artículo 15 del proyecto de ley 239/2018 Cámara, por medio de la cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente, el cual quedará así. Artículo 15. Adición al Estatuto del Consumidor. Adiciónese un literal H al artículo 58, numeral 5 de la Ley 1480 de 2011, así. H. En los casos de vulneración de los derechos del consumidor a través de líneas telefónicas de atención al cliente, además de los otros requisitos del artículo 58 que les sean inherentes a la reclamación, se deberá incluir en la demanda el código único numérico o el número de radicado del caso dentro del cual sucedió la posible vulneración de derechos, o bien acompañar con la demanda copia de las conversaciones grabadas en caso de que el consumidor las tenga en su poder. En todo caso, y especialmente si el usuario no posee grabaciones de las llamadas en las que se pudieron vulnerar los derechos del consumidor, el oferente, productor o proveedor de bienes y servicios deberá llegar con la contestación de la demanda copia de todas las grabaciones de audio dentro del caso en el que posiblemente se hubieran vulnerado los derechos del consumidor. Firma el honorable representante Milton Angulo Viveros. Ha sido leída la proposición de modificación del artículo 15, presidente. Puede someterlo a consideración. También se encuentra avalada. Entonces, leída la proposición, se pone en consideración. Continúa la discusión. Anuncio que va a cerrar, se queda cerrada. Aprueba la comisión la proposición leída. Listo, presidente. Secretaria. Ha sido leída la proposición de modificación del artículo 15, presidente. Continúe con el orden del día, por favor. Presidente, quedan 2 artículos nuevos. Hay 2 proposiciones para 2 artículos nuevos. ¿Tienen aval de la coordinadora ponente? Hay otro representante que acaba de ser radicado. Ese ya, el otro. ¿Sí? Pero esta fue radicada después. Sí. ¿Sí? Presidente, las 2 proposiciones tienen aval de la ponente. Continúe entonces, secretaria. Sí, presidente. Bogotá, Distrito Capital, abril 9 de 2019, doctora Mónica María Reigosa Morales, presidente Comisión Sexta, Honorable Cámara de Representantes, Ciudad. En el marco de la discusión y aprobación del proyecto de ley número 239 de 2018, Cámara, por medio de la cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente, me permito presentar
la siguiente proposición: adiciónese un artículo nuevo, el cual quedará de la siguiente manera. Artículo nuevo. Principio de favorabilidad. Toda duda en la interpretación o aplicación de las normas y de las cláusulas del contrato celebrado entre los prestadores del servicio de línea de atención al cliente definidos en el artículo 2 de la presente ley y el usuario será decidida a favor de este último, de manera que prevalezcan sus derechos. Firma la honorable representante Marta Villalba. Esta proposición tiene aval, entonces se pone en consideración la proposición leída, continúa la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada, aprueba la comisión la proposición leída. Listo. Ha sido aprobada la Sería proposición el leída. artículo 18, ¿cierto? Quedaría como el artículo 17, 17. y el 17 pasaría a ser el 18. 18, hasta perfecto. ahora. Continúe con la siguiente proposición. Nueva. Sí, presidente. Proposición. Adiciónese un artículo nuevo al proyecto de ley número 239/2018 Cámara, por medio de la cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente, el cual quedará así. Artículo nuevo. Una vez interpuesta una petición, queja o reclamo por parte de un consumidor a los canales de atención, estos deberán contestarla por medio escrito dentro de los 10 días hábiles siguientes a dicha formulación. Una vez reciba la respuesta, el usuario contará con 10 días hábiles para realizar una eventual objeción. Firman los honorables representantes Aquileo Medina y Rodrigo Rojas. Ha sido leída la proposición que solicita se adicione un artículo nuevo, presidente. ¿Puede usted someterla a consideración? Proposición que ya cuenta con el aval también de la coordinadora ponente. Entonces, en consideración la proposición leída, continúa la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueba la comisión la proposición leída? Ha sido aprobada la proposición que adiciona un artículo nuevo, presidente, y este quedaría como el artículo número 18. Perfecto, secretaria. Articulado, señora secretaria. Artículos. Título del proyecto, por favor. Por medio, texto propuesto para primer debate al proyecto de ley número 239/2018 Cámara, título, por medio de la cual se protegen los derechos de los consumidores que usan líneas telefónicas de atención al cliente. Ha sido leído el título, presidente, puede someterlo a consideración. En consideración el título del proyecto, continúa la discusión, anuncio que va a cerrarse, queda cerrada. ¿Aprueba la comisión el título del proyecto? No lo escuché, compañeros. Ha sido Se acabó aprobado la arepa de el Boyacá. título del proyecto de ley, presidente. El querer de la comisión. Sí, sí. ¿Quiere la comisión que el proyecto de ley aprobado sea ley de la República Pase a segundo y pase a debate. segundo debate? Y a Así trabajar lo duro en el que- segundo debate, ¿cierto? Así lo quiere, señor presidente, la comisión. Sírvase a dar lectura a orden del día. Para la Siguiente punto del siguiente orden del día, perdón. presidente, negocios sustanciados por la presidencia. Sí. Presidente, queremos hacer o brindarles más bien una información, una comunicación que enviamos la semana pasada sobre un oficio que nos hizo o que nos allegaron de parte de la Comisión de Acreditación, de la Comisión de Acreditación Documental de la Cámara de Representantes, y pues se las vamos a leer nuevamente. Básicamente tiene que ver con la necesidad de allegar oportunamente las excusas para su debida acreditación. Señores secretarios de comisiones constitucionales, secretario general de la secretario general de la Cámara de Representantes, asunto: solicitud de entrega de los informes de asistencia antes de los días viernes de cada semana.
Respetados secretarios de la Cámara de Representantes, me permito informar que la Comisión de Acreditación Documental, a fin de organizar el trabajo desarrollado para dar cumplimiento a la Resolución 0665-2011, por la cual se reglamenta el procedimiento para la declaración de inasistencia injustificada a los representantes a la Cámara a las sesiones de la Corporación y su correspondiente descuento en la nómina, recepcionará sus informes a través del siguiente medio. 1. En la ventanilla única de correspondencia ubicada en el primer piso del edificio nuevo, donde se deberán radicar todos los informes de asistencia que contengan las excusas y documentos a ser estudiados para su acreditación, por lo cual se solicita que dichos documentos los hagan llegar antes de los días viernes. Esta comisión ha habilitado el correo electrónico comisión.acreditación@cámara.gov.co, a través del cual podremos atenderles y brindarles un mejor servicio. Es perentorio recordarles que es necesario que se remitan oportunamente todas las excusas por inasistencias de los honorables representantes con sus respectivos soportes a fin de estar al día y dar oportuna respuesta a los diferentes entes de control y el Consejo de Estado. Lo anterior a fin de darles el oportuno estudio, teniendo en cuenta que esta comisión se reúne para el dictamen de las excusas los días miércoles a la 1 p.m. Cordialmente, Alberto Mansur, presidente, Eduardo Socarrás Castilla, secretario ad hoc. Compañeros, leído por parte de la Secretaría, pues es un mensaje que hay que cuidarnos demasiado, ¿cierto? Y participar de estos eventos de la comisión y la plenaria que no tienen discusión. Secretaria, siguiente punto del orden del día. Presidente, siguiente punto del orden del día, lo que propongan los honorables representantes. ¿Hay algo más? Radicadas no hay proposiciones en la Secretaría, presidente. ¿No hay? ¿Quién pidió la palabra? ¿Ninguno? León Freddy tiene la palabra. Gracias, señor presidente. No, simplemente es para temas de agenda, secretaria, y para la mesa. Nos pusimos de acuerdo el honorable representante Esteban Quintero y yo para, y a ver si así lo considera la mesa, para realizar el debate de control político sobre el tema de Río Negro, tema de transporte masivo de Río Negro, a ver si es posible hacerlo para el 25. Es miércoles. Es 24, miércoles, ya le digo, eso, miércoles 24. Es después de Semana Santa. Es después de Semana Santa. ¿Sería después de Semana Santa? Sí, miércoles después de Semana Santa. ¿Es posible para que le...? Muchas gracias, presidente. Representante, pues ya teníamos en agenda el debate de subnormalidad, que es de la representante Marta Villalba. Corre la fecha, entonces. Sería correr un poquito la fecha. Y para el 8 de mayo tendríamos la de calamidades públicas, que fue la proposición de insistencia que se aprobó en la comisión. Doctor León Freddy, después del 8 de mayo, la siguiente semana, 15 de mayo. Listo. Queda 15 muy de bien. mayo entonces quedaría el debate de control político sobre Río Negro. Siguiente punto orden del día. No, pero podría ser luego de eso. Secretaria, siguiente punto orden del día, por favor. Se ha agotado el orden del día, presidente. Siendo las 11:40 de la mañana, se da por terminado la sesión y se cita mañana 9 de la mañana. Mañana 9 de la mañana, representantes. Transmisión en directo. Va a ser en el Salón Boyacá. Salón Boyacá. La sesión de mañana a las 9 de la mañana. Con transmisión en directo también.